Buenas tardes, tengan ustedes. Hoy vamos a realizar el trazado del pantalón jean en talla 44. Bueno, aquí ya lo hice el trazado de la pieza delantera. Les explicaré cómo ha sido el trazo. Es bastante fácil, práctico. Por ejemplo, aquí formé un cuadro. Lo primero que hay que realizar es este cuadro que mide desde aquí hasta aquí la medida de cadera, es decir, la mitad de la medida de cadera menos 3. Para nuestro ejemplo, la cadera es 52, mitad sería 26 menos 3, 23. Desde esta vértice hasta aquí. El ancho es mitad de cadera, es decir, de 52, mitad 26. Entonces el cuadro tiene 23 por 26. Cerramos el cuadro. Luego de eso vamos a medir aquí, desde esta intersección hacia adelante, llamado el gancho, esta curva, o el desarrollo del talle o tiro. Este espacio, este tramo, mide la 12ª parte de la cadera, es decir, debemos dividir 52 entre 12, lo cual da 4,3. Bueno, de aquí hacia arriba vamos a medir 5 centímetros y vamos a realizar esta curva. Trazamos esta curva con la ayuda de nuestro sisómetro. Bueno, luego de trazar la curvita vamos a ubicar esta línea, la línea de filo o la línea de planchado. Ubicamos de esta manera, medimos todo este tramo hasta aquí, medimos. ¿Cuánto tiene? Vamos a medir. Tiene 30,5. Entonces dividimos en dos partes iguales y marcamos aquí. Entonces, este punto, la que hemos marcado, o esta, debemos trazar esta línea, ¿sí? Trazar esta línea que debe estar en escuadra sobre esta orilla, ¿no? Hasta la parte de la cintura, ¿sí? Porque esta es la parte de la cintura, y trazar una línea recta y así determinar el largo del pantalón, ¿no? Hasta aquí. Luego agregar el doblez o el dobladillo del botapié, que generalmente se da unos 3,5 centímetros. Luego de trazar esa línea recta, vamos a medir aquí los anchos del botapié de la rodilla. Pero antes, para ubicar la altura de la rodilla, esta línea, antes de medir los anchos, se mide de dos formas. Podemos medir de la cintura, esto para ubicar la altura de rodilla. Perdón, me estoy saliendo de la cámara, creo. Entonces, de la cintura vamos a medir hasta la rodilla. En este caso es 52. Generalmente está entre esas medidas, desde 50, 51, 52 para personas adultos. Otra forma de medir es desde el largo total hasta la línea de muslo. Medir, dividir en dos partes iguales, marcamos con un punto. Desde ese punto subimos hacia arriba 5 centímetros, la cual será la altura de rodilla. Así, una vez teniendo la altura de rodilla, botapié, el largo total, vamos a medir los anchos. Ancho de botapié, para nuestro ejemplo es 19. Debemos compartir de la línea a ambos lados 9,5. 9,5 y 9,5. En la rodilla para nuestro ejemplo es 23. De la línea hasta aquí 11,5. De la línea a este lado 11,5, lo cual sería 23. Así, y luego vamos a conectar con líneas rectas. Conectamos con líneas rectas. También el doblez, aquí debemos salir un poquito, casi nada, ¿no? Unos 3 milímetros que debemos sobresalir en los costados, ¿no? Luego de trazar estas líneas rectas, vamos a conectar estos dos puntos
con una semicurva. Como se puede ver, el acomodado de la regla. Aquí, esta línea, esas líneas segmentadas es la altura de cadera. Es decir, se saca 2/3 partes del talle. 2/3 partes del talle, es decir, de la cintura para abajo, 2/3. Es decir, dividimos 23 entre 3, lo cual da 7,7, ¿sí? 7,7, 2/3 sería 15,2, entonces medimos de aquí 15,2. Entonces trazamos con líneas segmentadas, de aquí, desde la altura de rodilla, vamos a trazar con una línea levemente curva, más que todo en este sector. Conectamos. Hemos ensayado aquí un poquito, no afecta eso, ¿no? Debe ser como casi medio centímetro. Así. Bueno, vamos a seguir continuando con el trazo del delantero. Algunos retoques, por ejemplo, aquí, desde aquí hacia adelante, vamos a bajar, para nuestro ejemplo, 2 centímetros. 2 centímetros. Y vamos a medir la cintura, en este caso es 44, vamos a aplicar aquí la mitad. Mitad de cintura de 44 es 22 y vamos a adicionar más 2, lo cual sería 24. Me está dando aquí, creo que es mucho la entrada, entonces voy a ingresar aquí 1 centímetro. 1 centímetro y voy a conectar con una leve curva hasta la altura de cadera, ¿no? Entonces vuelvo a medir de aquí mitad de cadera o de cintura, perdón, más 2, 22, más 2, 44, o 24. La cintura es 44. Mitad 22 más 2, 24. Vamos a conectar entonces con una leve curva. Esta también conectamos de esta forma. No tiene que ser recta así, sino con una leve, con una curva en este sector, sobre todo conectando con la cintura. Esta línea, esta bajante sería entonces la original, ¿no? La línea donde se va a hacer el corte. Así es. Ahora vamos a trazar la parte posterior. La parte posterior. La parte posterior vamos a prolongar líneas de cintura hacia el extremo. Aquí, no ninguno. Aquí en la rodilla. En el botapié a los extremos. Aproximadamente unos 2 centímetros. ¿Sí? Y vamos a dar o vamos a medir 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. 2. Lo mismo aquí en el doblez. 2 y 2. Vamos a conectar con líneas rectas. ¿Sí? Bueno. Bien, vamos a concentrarnos en este sector, lo cual es un poquito complejo, pero con la práctica sí se puede hacer. Bueno, aquí, de esta intersección, vamos a ingresar 1 centímetro. Vamos a bajar 1 centímetro también. Dejamos ahí hasta mientras. Aquí vamos a medir este tramo, lo cual es casi 11 centímetros. Vamos a dividir en 2 partes. Marcamos. Vamos a trazar una línea
vertical vamos a segmentar de aquí, desde esta línea vamos a medir aproximadamente unos 4,5, puede ser hasta 5 centímetros, una medida estándar. Y desde aquí vamos a medir mitad de cintura más 4, es decir, 44 dividimos entre 2, 22 más 4 sería 26. 26. Conectamos. Vamos a conectar estos puntos con una semicurva, así. Vamos a trazar aquí una línea recta paralela a esta línea. Así. Es como una referencia esta parte. Aquí vamos a bajar, pero antes de medir aquí, vamos a aplicar de aquí hasta aquí, vamos a aplicar hasta donde dé la medida, cuarta parte de cadera menos 2, cuarta parte. Cadera es 52, la cuarta sería 13, menos 2, 11. Entonces vamos a aplicar la medida de 11 aquí. Conectamos, pero antes de conectar, sí, vamos a conectar con una semicurva aquí. Vamos a determinar la altura de cadera de la parte posterior, es decir, vamos a tomar 2/3 partes de la medida de talle. ¿Se acuerdan que era 15,2? Entonces medimos de aquí 15,2. Entonces, aquí vamos a trazar líneas segmentadas, más o menos calculando por este sector. Vamos a medir mitad de cadera más 3, mitad de cadera 26 más 3, 29. Marcamos y vamos a conectar con una línea, una semicurva, como pueden apreciar, el acomodado de la regla. Volcamos la regla. Conectamos con la rodilla. De repente aquí se me está creando un ángulo, entonces se puede suavizar, ¿no? Me parece que está bien. Casi nada. Bien. Aquí vamos a trazar la curva. Vamos a bajar antes. Aquí vamos a bajar 1 centímetro y vamos a conectar así desde aquí, desde la altura de cadera. Vamos a conectar con una curva, ¿sí? Y volcamos la regla. ¿Sí? Continuando hasta llegar aquí. Ahora, esta sería la costura de la parte posterior, del centro de la parte posterior, ¿no? Aquí vamos a aplicar una medida de 1,3, ¿sí? 1,3, porque vamos a aplicar aquí una costura. En sí, en la mayor parte vamos a aplicar la costura pulida, ¿no? Que va sobremontada. 1,3 por aquí también.
y vamos a conectar paralelo a esta línea, ¿no? A la costura. Entonces trazamos la curva. ¿Sí? Y terminamos. Creo que hemos concluido. Me faltan algunos detalles. Aquí vamos a medir el canesú del pantalón de la parte posterior. 5 centímetros vamos a bajar. Aquí 7 centímetros. Trazamos. Bueno, vamos a trazar el bolsillo. Tengo aquí un molde. Vamos a ingresar aquí del costado, la parte posterior, ¿no? Unos 5 centímetros, ¿sí? De la costura, 1,5, perfecto. Entonces aquí vamos a acomodar el molde de esta forma. 15,5, aquí también 15, o 1,5, ¿no? Desde esta línea. Es decir, este molde me está saliendo un poco ancho, ¿no? Es que ya va incorporado con las costuras, por eso que me está saliendo casi llegando aquí a la costura. Entonces, de todas maneras, yo lo voy a trazar para que más o menos esta tiene la forma o el acomodado del bolsillo. Me salió ancho porque esto está, como les digo, está incorporado con las costuras más, ¿no? Así. Vamos a trazar también en la parte delantera. Hay varias líneas, espero que se ubiquen de aquí, la parte delantera. Vamos a bajar 7,5, 7,5. Aquí vamos a ingresar 11,5 de aquí, porque esta es la medida de cintura que llega hasta aquí, 11,5, 7,5. Trazamos así. Vamos a concluir con una curva. El bolsillo delantero. Así es. Bueno, hemos terminado. Vamos a realizar el corte. Vamos a separar el delantero. O vamos a pasar a otro papel. Hay una forma de pasar los patrones a otro papel, acomodando aquí una tela, acomodando, luego colocamos el papel y encima el trazo, ¿no? El trazo. Listo. Entonces vamos a marcar con un rodillo o una ruleta en este caso, ¿no? La parte delantera.
bolsillo por si acaso. Vamos a recortar. Me falta un pedacito aquí, pero no me afecta. Lo arreglamos en la tela. La pieza delantera. Vamos a acomodar. Ahí está. Es el mismo tamaño, ¿no?, de la pieza delantera. Lo estoy acomodando para que se ubique más o menos, ¿no?, de dónde a dónde se proyecta la pieza delantera. Este es el bolsillo. Lo vamos a cortar. Esto sí debemos cortarlo para coser el bolsillo. Ahí está. Vamos a cortarlo la parte posterior también. La parte posterior. Pues aquí. Ahí está la parte posterior. Vamos a cortar el canesú, pero antes de cortar el canesú vamos a aquí aplicar la medida hay una pinza que debemos aplicar aquí en la mitad del bolsillo para ser más prácticos. Así. Esta medida de bolsillo debe tener 1 centímetro a cada lado. Y la altura 7,5. Entonces cortamos.
canesú que va separado en los pantalones jean. Entonces, esta pinza debemos cerrar. Debemos cerrar esta pinza. Entonces, al hacer el corte, al separar el canesú, debemos siempre por regla general aumentar los márgenes de costura, ¿no? 1 centímetro a cada lado. En este caso, si la costura va a ser montada, ¿no? Como siempre, como suele ser siempre ser cosido de esa manera los jeans, en este caso la costura pulida, entonces por lo menos hay que aumentar 1,3 a cada lado. Así es, entonces espero que se haya entendido el trazado del pantalón jean. Bueno, ha sido un gusto poder compartir. En el siguiente vamos a estar trazando otro tipo de prenda. Bueno, hasta luego entonces.